todos. Quiero darles la bienvenida a este espacio de socialización y reflexión de lo que implica realizar trabajo social desde la perspectiva decolonial. Para esto, estoy acompañada de dos compañeros, Jessica Perea y Julián Vargas, quienes con sus aportes y reflexiones nos apoyarán en la comprensión de lo que fue el proceso de colonización y lo que es en este momento el proceso de decolonización. Los dejo con ellos. El trabajo social nace en la modernidad e históricamente configura sus versiones de lo social, a partir de los contextos institucionales, políticos, económicos, sociales y culturales, en que tiene lugar el capitalismo industrial, el Estado democrático, la acción de la Iglesia y la ciencia. En tal sentido, su matriz vocacional profesional y disciplinar transita de manera simultánea en dichos contextos. Vamos a hablar un poco del colonialismo, y el colonialismo es el que se establece en un mantenimiento por un tiempo prolongado del dominio sobre un pueblo extranjero que se ha separado o subordinado ante el poder del gobernante. El colonialismo se identifica como el dominio que se ejerce sobre los pueblos de diferentes etnicidades que habitan en tierras separadas. En otras palabras, significa el control político directo sobre los pueblos de otras etnias. Implica entonces la dominización o el dominio utilizando la fuerza de la población local que habita en un territorio sobre otra región o nación, ajena o que se encuentra lejos de la potencia colonizadora. El asentamiento colonizador en el nuevo territorio básicamente es conocido como territorio conquistado. Vamos a enfocarnos un poco con un ejemplo histórico. Durante el siglo XIX, la independencia de la mayor parte de los territorios americanos, a excepción de Canadá, y la doctrina Monroe, la idea formulada por primera vez en 1823 de que Estados Unidos no toleraría la injerencia europea en el hemisferio occidental, hicieron que se intensificara la presión británica y europea sobre el resto de los continentes. De tal manera que casi en 1800 los europeos ocupaban o controlaban el 35% de la superficie terrestre del planeta. En 1914 su dominio se extendía al 84% sobre un 100%. Los factores que hicieron posible la dominación europea en Asia y África ya no fueron de índole ecológico, sino tecnológico. Vamos a conocer un poco de las desventajas, las mayores desventajas que se dieron con respecto a la imposición del colonialismo en algunos territorios. La forma de gobernar era a través de una monarquía, los criollos no tenían ninguna posibilidad de ejercer cargos dentro de la política, la sobreexplotación, la riqueza de los pueblos eran llevados a España, había escasez de alimento, una desforestación de tierras de producto debido a la minería y la discriminación de etnias, que creo que es lo que más nos encasilla dentro de lo que estamos hablando, que es el trabajo social con sus raíces del colonialismo y luego evoluciona con un proceso de descolonización. Y por último tenemos el enriquecimiento de la Iglesia y la educación que estaba a manos también de la Iglesia. En las versiones sobre la historia del trabajo social en América Latina y el Caribe se acentúa una perspectiva lineal que se desprende de un antecedente colonial durante los siglos XV y XVI, un reconocimiento social materializado en la progresiva institucionalización como profesión durante la República del siglo XIX y una búsqueda del ascenso científico dentro de las ciencias sociales entre los siglos XX y los siglos XXI. Al mismo tiempo, la historia del trabajo social ha puesto su tránsito en la acción social, caritativa, la benéfica, la filantrópica hacia una mayor selectividad, tecnificación y cientificidad. Esto se complejiza debido a que los factores de orden social en algunos sectores sociales y los tipos de sujeto que forman parte del marco relacional en lo que transcurren sus etapas, y se encuentra también una determinación histórica de lo eclesial y lo estatal en las escuelas de formación del trabajo social. Es importante destacar que la crítica decolonial nombrada así desde hace pocos años corresponde a una corriente de larga duración que viene desde la misma colonización de América, en 1492. En tal sentido, la crítica colonial aparece como una respuesta simultánea al proceso de esclavitud racial de los pueblos indígenas y africanos del siglo
XV, a través de la cual se instauró una nueva forma de ser y de clasificar y de disponer de lo humano como una manera de mercancía, de lo cual se podía prescindir o sobre lo que se podía ejercer poder en el mundo bajo sus puestos de salvación. La opción de colonial plantea la estructura política actual que está cimentada en el poder colonial, cuyo ejercicio estableció desde la conquista un dominio no solo sobre las riquezas, sino también sobre los seres, el trabajo, la naturaleza y los recursos de la producción, el sexo y la reproducción de la especie, la subjetividad, el conocimiento, la autoridad, así como los instrumentos de coerción para asegurar la reproducción de las relaciones sociales y el control social. Como profesión moderna, comparte el ideal emancipatorio fruto de la Revolución Industrial Inglesa, la política francesa y la filosofía alemana, los cuales sirven de una base paradigma del progreso y la confianza en la ciencia, el control de la naturaleza para el crecimiento económico y el bienestar, la libertad individual basada en la igualdad social, la soberanía popular que consolidarán la fe en esta nueva providencia resultante del dominio humano racionalista sobre el mundo. El brillo moderno en Europa y el espejo Norteamérica ha llevado a que ésta sea naturalizada en el trabajo social y en la historia misma lo que somos. Nos hemos acostumbrado a familiarizarnos con nuestros fundadores del siglo XIX y siglo XX y reconocemos como precursores de los que son provenientes de allí, del trabajo social. Gracias. Cordial saludo para todos y todas. Teniendo en cuenta, ya lo he hablado por mi compañero Julián, ahora vamos a hablar de este concepto llamado decolonialidad. ¿Sí? Este concepto cuestiona mucho y problematiza la historia del poder que emergen de Europa. Esta historia subyacente a la lógica de civilización occidental, la decolonialidad es una respuesta a la dominación directa política, social y cultural establecida por los europeos. ¿Sí? Esto significa que la decolonialidad se refiere al enfoque analítico y prácticas socioeconómicas y políticas opuestas a los pilares de la civilización occidental. La colonialidad y la modernidad, esto hacen que la decolonialidad sea un proyecto tanto político como epistémico. También vemos que la decolonización es una gran parte política e histórica. ¿Sí? El final del periodo de la dominación territorial de las tierras, principalmente en la del sur global, por las potencias europeas. La decolonialidad es el hecho de las sustancias del periodo histórico, de la colonización, ¿sí? Sus construcciones sociales, imaginarios, prácticas jerárquicas y violencias. Esto se manifestó en el mundo, ¿sí? Y determinó los sistemas y valores socioeconómicos, raciales y epistemológicos de la sociedad contemporánea, que hoy comúnmente llamada la sociedad moderna. ¿Sí? Dentro de todo esto de la decolonialidad, también podemos hablar de la colonialidad, ¿sí? Que ahí entran los indígenas, ¿sí? Que fueron las primeras entidades colonializadas en todo el sentido de la palabra de dominación. Estos fueron oprimidos, represados, solamente por el sentido de ser diferentes coloniales. ¿Sí? Esta jerarquización se dio por los europeos, claro está, ¿sí? Por esta cultura dominante en todos los ámbitos de la vida social, política, económica, epistémica, racial y sexual, entre otros. Vemos que también los pueblos indígenas, de acuerdo a todo eso vivido en su historia, y es por todo lo sucedido en la historia que este pueblo indígena ha tomado la determinación de buscar alternativas para ser escuchados, ¿sí? Entonces buscan distintas prácticas, movimientos, voces, ¿sí? Para tener la oportunidad de igualdad social, no ser vulnerados, ni ser señalados como diferentes, sino entrar en esa población o en nuestra comunidad sin ser estigmatizados, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? Mediante sus movimientos
como la Minga, los pensamientos de Kerr, las universidades indígenas. Entonces ellos sitúan esos espacios transdisciplinares que abren nuevas epistemologías de conocimiento más allá de la jerarquía epistémica que existe. Muchísimas gracias. Aclarados los conceptos anteriores, nos adentramos puntualmente en el trabajo social decolonial, que como lo menciona Esperanza Gómez Hernández, emerge enraizado a las luchas sociales de los pueblos y comunidades que históricamente han sido oprimidos. Esta perspectiva nos invita a analizar críticamente el contexto actual, donde vivenciamos una crisis social, económica, política, ambiental y cultural debido a la imposición de una matriz colonial que en esencia impuso un orden civilizatorio de muerte, de extraccionismo, de violencia, de dominio y de racismo. En este sentido, desde el trabajo social decolonial latinoamericano se adopta esta perspectiva que busca comprender y abolir las dinámicas sociales de poder y dominio que se mantienen desde el proceso de colonización. Para esto, el trabajo social decolonial se nutre de la interculturalidad, que aunado a la apuesta decolonial permite ir más allá del banal espacio y reconocimiento que se le otorga actualmente a los grupos minoritarios y diversos. De ahí que se necesite romper con el eurocentrismo, con el colonialismo, con el patriarcado, con la hegemonía del poder, del saber y del ser. Por ello, la interculturalidad se vuelve una pieza clave y fundamental en el proceso de construcción de nuevas realidades y de transformación de las sociedades. No se trata solo de reconocer que tenemos indígenas, afrodescendientes, campesinos, mujeres, colectivos urbanos, personas con identidades de género diversas. Se trata de unir nuestro pensamiento al de ellos, de unificarnos, de identificarnos con sus luchas, de establecer una sinergia, de integrarnos, de intercambiar saberes y experiencias. Y ante todo se trata de no seguir permitiendo que se reproduzcan los mismos patrones que históricamente han perpetuado la exclusión, la discriminación, la marginación y la estigmatización cultural. Es pensarnos en una jerarquización racial que hace que un color de piel o una nacionalidad convierta a un individuo en superior o inferior. Finalmente, queremos que comprendan que resulta interesante considerar que el trabajo social decolonial, aunado a la interculturalidad, se convierten en una apuesta por la vida, por la humanización de las sociedades, por la sana convivencia, armonía y equilibrio con nuestros semejantes y con la madre tierra. De ahí que como futuros profesionales, como futuros trabajadores sociales de Colombia, asumamos este desafío desde una postura crítica, tomando la bandera de los derechos humanos y haciendo una lectura reflexiva continua de los contextos sociales actuales que nos permita redefinir e innovar en la praxis social, la intervención y la investigación como fundamento profesional. Muchas gracias a todos por su atención. Esperamos que este espacio haya sido enriquecedor para ustedes.